Muy buenas noches. Buenas noches y sean bienvenidos a este nuevo webinar de inversiones que periódicamente desde Crecer realizamos para todos nuestros clientes y también interesados en conocer nuestras soluciones de ahorro voluntario. Bienvenidos a quienes nos acompañan hoy de manera presencial y también un cordial saludo para quienes nos miran a través de streaming. Estamos en un evento híbrido, así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ingrid Rodas, yo soy la gerente de clientes y marca en Crecer y voy a tener el placer de moderar y de llevar la agenda de este evento, que como ya tradicionalmente para quienes pues ya se han conectado o han estado en estas sesiones, tiene dos bloques. En el primer bloque vamos a escuchar a una conferencista de lujo. Tenemos una invitada que nos va a dar una perspectiva de mercados internacionales, de cómo se mueven esos mercados financieros globales y lo que ha estado pasando y también pues qué podríamos esperar en el corto plazo. Y en el segundo bloque vamos a abordar el desempeño de nuestras soluciones de ahorro, nuestros portafolios. Así es que, sin más, quiero... bueno, sí, hay algo más. Para quienes están aquí presencialmente, tenemos en su mesa un código QR para que nos puedan enviar sus preguntas y para las personas que están conectadas vía streaming, por favor, pueden colocar las preguntas en el chat. Importante decir que para nuestra primera conferencia, pues nuestra conferencista está totalmente abierta a que podamos interrumpir, digamos, su intervención para poder formular preguntas. Quienes estamos aquí presencialmente lo podemos hacer levantando la mano y el staff les acercará un micrófono y quienes están de manera virtual pueden ir colocando sus preguntas en el chat correspondiente. Bueno, quiero presentar con ustedes a nuestra invitada de lujo, Catherine Rooney. Ella posee un bachelor's degree en economía en la Universidad Rutgers. También tiene un MBA en finanzas y economía en NYU. Tiene más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Actualmente es Chief Market Strategy de Extons, una compañía ubicada en Estados Unidos. Es líder en servicios financieros, esta compañía, y conecta clientes con diferentes tipos de mercados. La compañía tiene una trayectoria de más de 100 años. Así es que le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto acompañarles en la noche de hoy para hablar de los temas de mucho interés, ¿no? Los mercados financieros, la economía, hacia dónde va y cuál es la perspectiva hacia adelante. Entonces, yo traje algunas láminas para ayudar en la presentación y, como dijeron, con toda confianza y con todo gusto recibo las preguntas, las dudas, diferencia de opinión en el mientras. Así que, por favor, solo dame una señal si quieren hacer una pregunta o si quieren más información sobre algún tema. A mí me gusta empezar mis intervenciones con una mirada en dónde estamos en el ciclo económico. Los ciclos económicos tienen altos, tienen bajos y tiene todo lo que viene en el intermedio. Y el truco de mi trabajo, y difícil de hacer, es saber en qué punto estamos. Porque es una ola, ¿sí? Es una ola. Tiene máximos y bajos. Y en esta ocasión estamos en un escenario bastante diferente de lo normal. En los Estados Unidos, en mi país, tenemos un nivel de crecimiento bastante alto. Nunca ha habido en la historia de que los indicadores líderes estuvieran tan negativos tanto tiempo sin generar recesión. Y estamos lejos de recesión. Estamos lejos. De hecho, Estados Unidos hoy en día está creciendo a 2.8%, casi 3% año a año.
versus potencial de 1.8. Entonces, el crecimiento está bastante fuerte. ¿Por qué esta vez es diferente? Es curioso porque mientras que tenemos crecimiento tan fuerte, tenemos inflación desacelerándose. Y esto es una buena noticia, pero también hace la tarea más difícil entender el por qué. Entonces, el escenario actual es economía fuerte con inflación bajando. Obviamente eso tiene mucho que ver con COVID. Vimos COVID, no sé si hay un pointer aquí, COVID en 2021 o 2002, inflación repuntó, ya está bajando. La Fed puede en este momento, no avanza. La Fed puede en este momento lograr bajar tasas porque la inflación está bajando de una manera bastante relevante. Entonces voy a tratar de comunicar del por qué. ¿Por qué la inflación está bajando? En los Estados Unidos, la inflación está atada a dos cosas principalmente: el consumo de servicios y bienes raíces. El consumo de servicios, por sí, el motor principal es el trabajo. Si tienes trabajo, si estás ganando más que inflación, sigues ganando, sigues comprando. Y lo que hemos visto es una desaceleración muy importante en los salarios. Entonces la gente sigue ganando más, pero no tanto como en tiempos antes. Eso ha ayudado a que las tasas de inflación bajan bastante. Ahora, la pregunta es, si la Fed está ya tarde en bajar tasas o si le va bien. Esto es la pregunta de 1,000,000, porque nos va a decir que si en el 25 Estados Unidos entra en recesión o no. Históricamente, en los últimos 7 episodios, cuando la Fed ha empezado a bajar tasas, 40% de las veces, en los próximos 12 meses, después de que la Fed empieza a bajar tasas, la economía entra en recesión, ¿sí? Entonces, es una probabilidad no irrelevante, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué está por bajar la tasa la Fed? ¿Y cuánto va a lograr bajar la tasa la Fed? Si la Fed baja la tasa porque la inflación está desacelerando, eso es el aterrizaje suave. Si la Fed está bajando la tasa o tiene que bajarla de manera más agresiva porque la tasa de empleo dispara, porque hay recesión, pues entonces tenemos unos impactos importantes negativos en los mercados. Les voy a dar unos números. Cuando la Fed históricamente, en los últimos, vamos a decir, 50 años, hicimos este análisis en mi equipo, cuando la Fed empieza a bajar tasas, ¿sí? Que va a empezar en septiembre con 25 puntos básicos, ¿sí? En los próximos 12 meses, si la economía no entra en recesión, el S&P 500 en promedio sube 19% más. Sube 19% más. Eso quiere decir que la Fed logró bajar tasas por inflación y los mercados siguen volando. Entonces, es posible que si la Fed en esta ocasión baja tasas y evita recesión, no está detrás de la curva, el S&P 500 puede subir incluso 20% más de lo que ya ha subido. Que acuérdense, estamos a niveles récord altos ya. Por lo contrario, cuando en la historia norteamericana, cuando la Fed baja tasas, en septiembre lo va a hacer, en los siguientes 12 meses, si la economía entra en recesión, el S&P 500 en promedio baja 10%. Okay. Es importante este punto, me refiero al ciclo económico. Ahora, esta lámina parece un poco confuso, pero lo voy a hacer muy claro. Los mercados esperan que para este año la Fed baja 4.3 veces, 4 veces básicamente. Los mercados anticipan que la Fed logra bajar en septiembre 25 o 50, noviembre y diciembre. Una de esas veces 50 básicos.
La Fed, en sus proyecciones, ve un solo recorte. Entonces, los mercados esperan 4, la Fed estima que va a bajar una sola vez. ¿Por qué digo esto? Porque los mercados están muy atados a lo que hace la Fed. Si la Fed logra bajar tasas, porque acuérdense, y tal vez eso es buena historia para ustedes tener en cuenta, la Fed subió tasas de 0 a 5.5 en un plazo de un año, un poco más de un año. Históricamente, un aumento de esa magnitud genera recesión. No pasó en esta vez. Ahora, la Fed, lo importante de la Fed es lograr bajar tasas y que no sea demasiado tarde. Eso se llama detrás de la curva. Entonces, cuando vimos 3 semanas atrás el colapso en los mercados, eso fue debido a esta preocupación de que la Fed estaba detrás de la curva. ¿Y por qué los mercados colapsaron? Porque el sector laboral en los Estados Unidos salió con un dato muy decepcionante. Y por consecuencia, y esto indica lo potente, lo importante que es la Fed en la psyche de los mercados, todo el mundo decía, ay, no, estamos en recesión. Y la venta fue tenaz. La venta fue tenaz. Entonces, ese colapso de un mes atrás, fue porque un dato salió negativo y los mercados dijeron, ay, eso sí, la Fed ya está detrás de la curva, debería de haber bajado tasas hace 6 meses atrás, ya estamos en recesión. ¿Ok? Eso fue la razón principal. ¿Yo qué creo? Creo que la Fed logra bajar 25 en septiembre, en noviembre y en diciembre. Creo que baja 3 veces y el año que entra 2 o 3 veces más. Mi escenario base es aterrizaje suave, pero hay una probabilidad de recesión también de un 40%. Importante tener en cuenta. La buena noticia, la confianza del consumidor. Este dato salió el día de ayer, que no me dio chance en camino para acá para actualizar. La confianza del consumidor subió. Entonces, no hay recesión en un país basado en el consumo, 2/3 de la economía basada en el consumo, específicamente de servicios, cuando el consumidor está confidente, cuando tiene trabajo, cuando sabe que puede conseguir otro trabajo si no le gusta el actual. Sigue comprando en sus hábitos normales y eso es lo que ha pasado. Confianza del consumidor es la línea gris y eso el día de ayer subió bastante fuerte. Eso es una excelente noticia. Esta es una gráfica de la inflación y es muy importante tener en cuenta porque esto afecta cómo ve la Fed y cuánto va a lograr bajar la tasa y por consecuencia cuánto más va a subir el mercado accionario. Pero tenemos en mi país una inflación de 2.6%, del cual 1.9 puntos básicos viene de lo que es servicios, el costo de servicios, el consumo de servicios. Otra vez, esto tiene que ver con el sector laboral. Si tienes trabajo, si estás ganando más que el año pasado y encima de eso, tu incremento en salario le gana inflación, sigues comprando, sigues renovando tu casa, sigues yendo a la peluquería, sigues haciendo sus cosas. Y eso es lo que estamos viendo. Lo principal en términos de inflación es el consumo de servicios y el sector inmobiliario. El sector inmobiliario en Estados Unidos sigue muy fuerte, con precios subiendo. Todo es más caro, todo es carísimo. Pero estos son los motores más importantes de la inflación. Entonces, la Fed va a tener que decidir, ¿queremos la inflación que llega a la meta de 2%, está arriba de 2%, o queremos recesión? Y mi opinión es que la Fed ya ha decidido de aceptar que la inflación no llegue a su meta por el futuro cercano con tal de que no haya recesión. ¿Sí? Entonces, es ahí donde estamos. La Fed tiene un doble mandato. Tiene máximo empleo y tiene inflación estable alrededor de 2% en promedio. Eso es su doble mandato. El enfoque hoy en día ha cambiado. Antes era inflación, hoy en día es el sector laboral.
Jay Powell, el Fed Chair, el presidente del Banco Central, lo dijo anteayer. Dijo, el sector laboral es nuestro enfoque porque estamos viendo un deterioro ahí. Es muy importante estos mensajes, me parece que les estoy dando porque el sector laboral es lo clave a todo. En un país basado en el consumo de servicios, si yo, si mi vecina pierde su trabajo, si mi otro vecino, si mi amiga pierde, empiezo a pensar y achinco la correa, compro menos, tal vez no tomo esa vacación, tal vez no voy a hacerme las uñas, porque eso es un lujo. Y si tengo un poquito de inseguridad en mi trabajo, pues, ¿no? Gasto menos. Y esto se llama un self-fulfilling prophecy, ¿ok? Tenemos otro asunto aquí. Por favor, bienvenidos. Las preguntas, no tengan pena. Solo levanta la mano, me dicen si no están de acuerdo, si tienen alguna pregunta. Bien, se nos viene una elección. Antes de que salió Biden, Trump iba a ganar, pero fácil, ¿sí? Y entonces esta lámina era muy importante en aquel entonces porque teníamos una cosa que se llamaba el Trump Trade, que eso es lo que todo el mundo estaba jugando en los mercados, que Trump va a ganar, así que vamos a poner toda nuestra plata en bancos, financieros, energía y industriales, porque Donald Trump baja los impuestos, baja la regulación, hace hacer negocio más fácil. Eso es lo que pasó en 2016. Y mi mensaje en aquel entonces, antes que salió Joe Biden, era de que no debemos de pensar que lo mismo va a pasar, porque en 16 fue sorpresa total. Fue shock total que haya ganado Trump. Antes que salió Biden, era consenso sin duda alguna. Era consenso con las cuentas grandes aseguradoras, con hedge funds, con extranjeros, con domésticos. Todo el mundo sabía que iba a ganar. Entonces, no debemos, y si gana, la probabilidad ha bajado, pero si gana, debemos de esperar una leve apreciación, pero ya está descontado, ya está descontado. Ya todo el mundo sabe que tiene un buen chance, ¿ok? Ese es el mensaje de esta gráfica. ¿Cuál es el Trump Trade? The Trump Trade que gane Trump es industriales, energía, financieros, energía, financieros, industriales, y eso es todo, eso es todo. The Harris trade is green energy, it's China, alternative energy, y sería, yo creo que tech también, ¿sí? Esos serían el Trump trade. I'm not sure. No sé por qué no me está dejando ir hacia atrás. Tal vez el equipo técnico nos ayuda, por favor. Bueno, yo creo que ya estamos. ¿Te deja? Gracias. Perfecto. Pero tomo pausa para ver si hay alguna Sí. duda. Yo tengo una pregunta que nos hacen llegar vía nuestro público que está conectados. Y pregunta el señor Sarbelio Jaime, ¿una bajada de tasas de interés por la Fed no supondría un inicio de calentamiento de la de Estados Unidos? En tal caso, un incremento significativo de los índices como el SP500 no sería una señal de recalentamiento de la economía de Estados Unidos en el mediano plazo? Eso es una pregunta fenomenal, porque hay dos riesgos y son polos opuestos. Son riesgos muy contrarios. Hay un riesgo de recesión y hay un riesgo de recalentamiento y sobrecalentamiento. Y esa pregunta me encanta porque esos son los dos riesgos que yo veo, que llamamos riesgos de cola, pero son riesgos grandes. Y esa pregunta me gusta además de que vamos a decir que gana Donald Trump y él pone en marcha medidas pro crecimiento, positivos para inversión privada, positivos para el consumidor, menos impuestos, menos regulación y tal, en una economía ya creciendo un punto encima de potencial, un punto encima de potencial es inflacionario, es inflacionario.
y puede generar un sobrecalentamiento de la economía que hace que la Fed baja en septiembre para solo tener que subir en 25. Eso, según mis fuentes en la Fed, es lo que menos desea la Fed hacer, porque eso es un golpe a la credibilidad, bajar para tener que volver a subir. Encima de eso, agrego a esa buena pregunta, es el tema de las tarifas. Y eso en contra al consenso, el pensamiento común. Trump no es el único que ha puesto tarifas. Trump puso tarifas en 17 contra China, vimos los mercados bajar, después recuperar, no vimos inflación subir y Joe Biden mantuvo todas las tarifas que puso Trump y agregó a ellas. Y esa es la verdad. Sí, eso es la verdad. Entonces, los demócratas y los republicanos están a favor de tarifas, aranceles y sanciones. Y eso lo tengo a buena información porque estuve en Washington, D.C. en abril en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y según mis fuentes, incluso Janet Yellen volvió, nuestra ministra de Finanzas, ella volvió de China convencida de que tarifas y sanciones van a ser necesarios contra China. Tenemos otra pregunta, Catherine. ¿Algún pronóstico del informe de trabajo en los Estados Unidos, Non-Farm Payroll, para la próxima semana? Sí, la próxima semana, yo normalmente sí hago pronósticos. No tengo mi pronóstico a la mano en este momento, pero sí con todo gusto lo puedo mirar a mi modelo y se lo hago llegar. Lo que sí les puedo decir es de que con la inmigración que tenemos en los Estados Unidos, los nuevos entrantes ha hecho de que como llamamos el break-even, ha subido. Entonces, para decirlo claro, 180,000 trabajos nuevos en el non-farm payrolls cada mes era equivalente a nuevos entrantes antes de inmigración. Eso es gente graduándose de la universidad. Eso es personas buscando trabajo, las generaciones, jóvenes poniéndose adultos. 180,000 era equivalente a todos los nuevos entrantes, break even. Ahora con inmigración, ese número ha subido bastante. Entonces, tendrá que ser más de 200,000 por mes solo para mantener con los nuevos entrantes a la fuerza laboral. Si no, la tasa de desempleo sigue subiendo. Tenemos una pregunta aquí. Buenas noches. Tengo entendido que también lo que afectó a los mercados hace un par de semanas fue que Japón subió los tipos de interés. Entonces quisiera saber, además de la noticia que el crecimiento del empleo no era lo que se esperaba, ¿qué opina respecto al derecho de que Japón subió los tipos de interés y si de verdad eso afectó a los mercados bursátiles? O si solo fue la parte de la noticia sobre el crecimiento de la tasa de empleo. Fue la tormenta perfecta y qué bueno que me lo dices. No, yo no lo quería incluir porque es un tema un poco más complicado, pero sí el tema de Japón afectó muchísimo los mercados y es por eso porque el Banco de Japón anunció después de la caída de que no va a subir tasas más. ¿Sí viste? Porque el Banco de Japón, según mis fuentes, no le gustó ser parte de esa caída global. Y lo que sucedió en una semana, lo que dice el Señor, en una sola semana, en días, pasó un par de cosas. Uno, el Banco de Japón subió tasas más de lo esperado y a la vez anunció un cambio en su programa de compra de activos. Las dos cosas. ¿Y qué pasó? Todo el mundo que había ido corto el yen, que el yen, el Banco de Japón tenía tasas negativas, entonces la gente iba corto yen para comprar Nvidia, Bitcoin, whatever, tech,
peso mexicano, emergentes. Entonces, ese era el trade. ¿Qué pasaba? Esos cortos había que cubrirlos. ¿Y cómo se cubre los cortos en el yen? Vendiendo el otro lado. Entonces, ¿qué hubo que pasar? Venta de Nvidia, venta de peso mexicano que sigue sufriendo, porque el peso mexicano es alto rendimiento y el yen es cero rendimiento. Entonces, eso fue muy importante y yo sí te puedo contestar esa pregunta porque dentro de mi equipo estamos todas las semanas midiendo los flujos del yen. Y hoy en día, ojo con esto, el yen había llegado a niveles extremos cortos. La gente iba corto el yen para comprar lo que sea. Hoy en día los flujos indican de que los inversionistas globales están sobreponderados yen, largos yen. A mí me llama mucho la atención eso. Y eso es una buena noticia porque ya no tenemos posiciones tan apalancadas. Y eso es excelente, porque posiciones apalancadas lo que hacen es agravan una caída. Y eso es lo que pasó. Entonces, en una semana tuvimos Japón, tuvimos un dato del sector laboral malísimo. La pregunta que vino fue de non-farm payrolls, porque el mes anterior había salido a 100,000 nuevos empleos. No es despedidas, pero como digo, eso no corresponde con nuevos entrantes. Entonces, ¿qué pasa? La tasa de desempleo sube y eso es lo que hemos visto. Y la tercera cosa que pasó en días era el miedo con respecto de la Fed. Todo el mundo decía, la Fed está detrás de la curva. Iban más, decían, tiene que haber recortes ya. Antes, o sea, el mercado está súper vulnerable frente a la Fed. Ok. Catherine, Sí, por sí favor. tenemos otras preguntas, perdón, solo dos más. El señor López nos dice, ¿qué tiene que ver la Fed para las personas de El Salvador? Que tenemos inversiones, por ejemplo, como en los fondos de ahorro voluntario. ¿Cómo nos afecta una recesión o no nos afectaría? Esa es una pregunta. Esa es una buenísima pregunta. Aterrizando estas ideas macroeconómicas en el día a día para ustedes me parece lo adecuado. Si la Fed está detrás de la curva y ya estamos en recesión, se va a sentir a nivel global. The US es el consumidor número 1 a nivel global, ¿sí? Entonces, si entramos en recesión porque la Fed ya está detrás de la curva y vemos la tasa de desempleo disparar y la economía entrar en recesión, pues entonces los flujos de turismo, de remesas, todas esas colapsan al piso, ¿sí? Y no solo eso, sino que tenemos el dólar que tiende a subir en valor, haciendo de que, bueno, aquí estamos dolarizados, así que no importa, pero en otros países las monedas debilitan en valor. Y también lo que pasa es de que los inversionistas que tienen plata en El Salvador, Costa Rica, Argentina, donde sea, que no sea US, sale y va directo a US. Eso es lo que pasa. Es muy curioso porque incluso cuando la calificación de los Estados Unidos la bajaron de AAA a un poco menos de AAA, lo curioso es que uno hubiera pensado, bueno, la deuda entonces va a bajar en valor. No, todo lo contrario. ¿Qué hizo la gente? Bueno, US bajó en calificación, vamos a US. O sea, contraintuitivamente todo el mundo lo que hacía era vender sus posiciones en otros países e ir al activo de refugio, que sigue siendo el tesoro. ¿Y por qué sigue siendo el tesoro cuando tenemos un país con déficits fiscales de una película de horror? Porque tenemos el dólar, que es la moneda reserva del mundo. No hay alternativa. El euro no es una alternativa. Bitcoin no es, yuan no es una. Las reservas en los bancos centrales a nivel global están denominados en dólares. Entonces, tenemos esa ventaja. Ahora, si pasa recesión, la buena noticia es de que la finanza personal de los Estados Unidos, que es un país donde gastamos más que ingresamos, que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Está a niveles mucho mejores que en tiempos pasados.
Entonces sí va a haber impagos, pero matemáticamente los números son inferiores. Entonces no debemos de esperar una tragedia económica como la que vimos en 2008, porque las deudas son menos. ¿Ok? Entonces, esta gráfica parece un poco complicada, es bastante fácil de entender. Lo voy a explicar. Arriba a la derecha, ese cuadro es reflación, es inflación y crecimiento económico, los dos para arriba. En ese escenario tienes renta fija más o menos. 2021 fue horrible. El segundo cuadrante aquí arriba a la izquierda es Goldilocks, ricitos de oro. Inflación baja, crecimiento alto. Ahí fixed income tiene su burbuja roja que es negativo, pero donde más fixed income le va bien es en el tercer cuadrante, recesión, 2008, 2001, 2020. Eso es donde más le va bien a renta fija. Aquí abajo a la derecha es stagflation, inflación alta con crecimiento bajo. Renta fija debe de ser parte de un portafolio diversificado frente a la posibilidad de que el ciclo económico esté cambiando. ¿Okay? Ese es el mensaje. Mercados de renta fija, hemos visto en estos tiempos lo más riesgoso, tener un mejor retorno. Mi recomendación hoy en día es buscar bonos y acciones de más alta calidad, porque pueden sobrevivir la tormenta, por si acaso viene. Estas gráficas me gustan porque Latinoamérica se destacó, realmente se destacó. Lo hizo trabajo bien, subieron las tasas un año antes que hizo la Fed. La Fed estaba detrás de la curva por un año. Brasil, buenísimo, subió tasas 100 puntos básicos, acabó con inflación. Muchos países ya acabaron con inflación y muchos países también pueden bajar las tasas. Entonces, bajo el escenario de aterrizaje suave, que quiere decir que no hay recesión, que la Fed logra esta maravillosa utopía, Latinoamérica le va bien. Equities, la misma gráfica. Cuadrante 1, reflación. Cuadrante 2, Goldilocks, inflación baja, crecimiento alto. Es ahí donde quieres estar. Si tú crees que donde estamos ahorita va a seguir siendo el caso. Donde estamos ahorita, acuérdense del principio, crecimiento económico fuerte con inflación desacelerándose. Si la idea es que esa tendencia siga, quieres estar súper sobreponderados lo que es large cap. Large cap, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. Súper, ¿sí? Pero les voy a decir la verdad, todo el mundo está sobreponderado eso. O sea, no es cosa nueva. Si entras ahora, no, o sea, ya está. Ya está descontado, ya todo está en ese trade. Porque el consenso es de que las tendencias actuales van a seguir. Puede que sigan. Mi mensaje es de que hay una posibilidad de que no siguen. Y si uno quiere proteger las utilidades, hay maneras de hacerla. Las maneras de hacerla son comprar oro, comprar renta fija, tener una posición en cash y comprar sectores que son más defensivos. Solo es para ser juiciosos y tener unas posiciones que tienen mejor retorno bajo tiempos más difíciles. Que lo buenísimo no dura para siempre. Large cap le va fatal en lo que es recesión. Este cuadrante aquí, abajo a la izquierda, es efectivamente recesión. En lo que vamos del año, estos han sido los outperformers, los sectores dentro del S&P 500 que han tenido un mejor desempeño. Communication Services and Infotech, esos son the AI trade. That's Meta, that's Facebook, that's Tesla, that's Google, it's everybody, okay? Utilities es mi top pick. Utilities es mi top pick. Utilidades es electricidad, es energía. A mí me encanta este sector porque, y según esa pregunta excelente que alguien hizo, los dos riesgos bipolares, polos opuestos. Utilities es la mejor jugada, según yo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Utilities es un defensivo.
Históricamente, en recesión, utilidades tienen un mejor desempeño. También utilities se puede beneficiar de esta valorización en tecnología. ¿Por qué? Porque tecnología, AI, ChatGPT requiere mucha energía, mucha energía. Entonces, utilities me gusta. Creo que ya todo el mundo ya está empezando a comprar mi cuento y están comprando utilities. Hay otro subsector, segundo derivado a tech, si quieren seguir comprando tech, pero les parece que está sobrevaluado, es real estate, industrial real estate, que es bienes raíces industriales, porque AI necesita fábricas, necesita lugares. Y entonces eso me parece, real estate and industrials todavía no están underperforming y hay espacio de seguirle el camino alcista que ha gozado communication services and tech. Consumer discretionary me llama mucho la atención, porque acuérdense lo que les dije sobre el consumidor americano. La confianza es alta, pero hay deterioro en los números. Y consumer discretionary hasta en lo que vamos del año es el peor sector en todo el año. Entonces yo creo que con eso cierro con un breve resumen, y ese resumen es de que no estamos en recesión en Estados Unidos. Creo que el riesgo es 40% de que llegue el año que entra. Si llega a pasar, entonces tenemos flight to quality, tenemos flujos de afuera hacia US contraintuitivamente. Eso es lo que pasa. El Salvador no le va bien porque las remesas bajan. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo dispara. El turismo baja porque la gente no tiene trabajo. O sea, es bastante sencillo, ¿no? Si la gente tiene trabajo, sigue sus hábitos de consumo. Si no tiene trabajo o teme que no va a tener trabajo, cambia su hábito de consumo. En un país basado en el consumo, eso es todo importante. Yo lo que veo más, lo que es más importante de inflación en este momento es el dato que sale el viernes, non-farm payrolls, initial jobless claims, y cómo va desarrollando las dinámicas del sector laboral. A mí me sigue gustando posiciones sobreponderadas en equities, protegiendo esas posiciones frente a la posibilidad, que no es insignificativa, de que haya un cambio en la tendencia. Y ya yo he dicho, pero voy a repetir esas maneras de hacerlo. Put options es la compra de una opción que te protege en el caso de que un sector desplome, estás protegido. Put options, oro, sectores defensivos como utilities, healthcare and staples. Y luego efectivo, y luego bonos de tesoro. Imagina, voy a cerrar aquí, a mí me llama mucho la atención. Efectivo en los Estados Unidos te rinde 5.3%. Suena genial, porque es efectivo, ¿sí? Y inflación está bajando. Pero cuando la Fed empieza a bajar tasas, esas 6 trillones de dólares que hoy en día está colocado en lo que es money markets efectivo, esa plata va a buscar otro lugar. ¿Por qué? Porque si la Fed empieza a bajar, ya no te rinde el efectivo 5.3%, te rinde 5 o 4 o 3. ¿Cuál es la clase de activo que se beneficia de bajón en tasas? Renta fija, el tesoro. Entonces, cuando la Fed empieza a bajar, tesoros, tasas bajan, precios suben. Yo creo que mucha de esa plata que está en efectivo va a ir hacia el mercado de tesoros. Y entonces yo recomiendo posiciones en tesoros de 2 años hasta 7 años. Y con eso yo creo que eso es el mensaje más claro y más directo. Y con todo gusto, si hay preguntas, pues las recibo. Sí, tenemos 2 preguntas para concluir este bloque. La primera es, ¿qué reacción podemos esperar del mercado con el tema de las elecciones en Estados Unidos? Ajá. ¿Qué tanta afectación se puede esperar que esto le genere? Excelente preguntas. Realmente muy buenas preguntas.
Me gusta mucho esa pregunta porque no hemos hablado mucho de las elecciones. Es muy importante tener en cuenta de que hay promesas de las campañas y hay realidad, ¿ok? Mi convicción, no tengo convicción quién gana la presidencia, pero sí tengo convicción quién gana el Congreso. Y eso es más importante. Y les voy a decir por qué. Porque para cambiar el sistema impositivo, como quiere hacer Kamala Harris, subiendo los impuestos, cobrando impuestos a las personas que no hemos ni siquiera vendido nuestras posiciones en el mercado, cobrarles eso, subsidios, muchos impuestos y tal, ella no puede hacer eso con un Congreso dividido. Eso requiere aprobación de ambos congresos, de ambas ramas. Y mi convicción es que el Senado va republicano y la Cámara baja quizás va demócrata. Entonces, si gana Trump, si gana Kamala Harris, tenemos esa división de poder que va a contrarrestar las políticas más extremistas. Ojo con lo siguiente, Kamala Harris no ha sacado muchas políticas. Lo que sí ha sacado es un subsidio de $25,000 en el sector inmobiliario que ya tiene inflación altísima. Es la segunda razón por la cual la inflación está arriba de la meta, es housing. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el gobierno da $25,000 regalado a la gente para comprar una casa, ¿qué hace si soy dueña de casa? ¿Qué es la primera cosa que hago? Lo subo $25,000, por favor. Ok, entonces es inflacionario eso. Ok, la otra cosa que ella ha puesto es an unrealized tax hike. Y el impuesto corporativo va a subir bajo ella de 21 a 28, solo si ganan las dos ramas de Congreso. Si no, no sube. El impuesto corporativo hoy en día en mi país es 21%. Trump la bajó. Ella la quiere subir a 28%. Trump la quiere bajar a 15%. No, nadie puede hacer nada sin ambas ramas de Congreso. The unrealized tax gain is an issue. Porque eso quiere decir de que sin ni siquiera vender tu posición, el gobierno te está quitando dinero. ¿Ok? Eso tampoco lo puede hacer sin ambas ramas de Congreso. En otras palabras, creo que el Congreso es todo importante. La posición de Trump, yo creo que inmigración les voy a decir una cosa, hay 6 estados que importan. No miren las encuestas nacionales, no importan. Te digo con total sinceridad, hay 6 estados que importan y esas son las encuestas que hay que mirar. El estado más importante de todos, sin el cual nadie puede ganar, es Pennsylvania. Pennsylvania es el estado más importante. ¿Okay? Si Trump gana Pennsylvania, gana. Si Kamala gana Pennsylvania, gana. Esa es mi opinión y es la opinión de muchas personas con quienes he tenido el placer de hablar que son expertos en la parte política. ¿Okay? Pero en esos 6 estados hay 2 temas de más importancia a los votantes. 1, inmigración. Número 1. Estamos hablando de estados, no Florida, no, estamos hablando de Iowa, Ohio, lugares allá, pero están preocupados. Entonces, Kamala Harris va a tocar el tema, créeme. Trump lo va a tocar mucho más duro, pero los dos lo van a tocar porque es el asunto número 1. El asunto número 2 es inflación. Okay. Entonces, mi opinión es que si, acuérdense que tenemos un debate el 10 de septiembre. Si Trump logra echarle la culpa a la administración actual sobre los 2 temas de más importancia para los swing states, inmigración y inflación, puede que gane el señor, ¿sí? Eso es mi opinión. Si la va fatal en el debate, si ataca a la señora le va bien, si él no logra convencer a la gente que ella tiene poder, ella es parte de la administración de los últimos 4 años, y si no te gusta inmigración y no te gusta inflación, pues no votan por ella. Si él no logra hacer eso, gana ella. Es muy importante ese mensaje, porque tal vez no les ha llegado, pero esos son los 2
temas de más importancia a los votantes americanos en los 6 estados swing states. Les voy a decir una cosita más que a mí me llamó la atención. Y en un mes tenemos un evento donde voy a hablar con la gerente, la que manejó la campaña de Donald Trump en 2016 y el gerente de la campaña de Bill Clinton en 1992. Y yo les voy a decir una cosa que me dijeron ellos a mí hace unas semanas atrás. De que desde que ganó Trump en 2016 o 2020, el apoyo a Trump de los hombres morenos ha subido 500%. Según ellos, si él logra ganar una fracción, un tercio de ese voto, que ese voto salga a votar por él, él gana. Otra cosa que pasó es de que Kennedy salió de la campaña apoyando a Trump. Kennedy tuvo 5% de apoyo en los swing states. Eso también ayuda a Trump. ¿Qué es lo que ayuda a Harris? Momento. Los medios están muy a favor de ella. Y tiene todo el momento del mundo. Los jóvenes les gusta ella, hacen sus bailes en TikTok. Es sentimiento, es mucho momento. Y siendo una persona de los mercados, yo sé que el momento importa. ¿Ok? Entonces, si este momento sigue hasta el 5 de noviembre, gana la señora. Algo tiene que romper el momento para que gane Trump. Así que no les puedo dar una opinión, lástima. Yo lo pongo a 50-50. Tal vez pongo una probabilidad mayor a la señora, a Kamala Harris. Bueno, muchísimas gracias. Por razones del tiempo tenemos un par de preguntas Por favor, todavía. Por favor, con todo perfecto. gusto. Gracias. ¿Crees que el mercado considera que tecnología ya está demasiado alcista? Pensando en la relación, en relación al resultado de Nvidia, cayendo a pesar de ser buenos resultados. Sí, el sector tecnológico está ya sobrecomprado sin duda alguna. Y mi opinión es de que el sector tecnológico ahora tiene que enseñar resultados. Eso es así de sencillo desde mi punto de vista. Ya está muy descontado lo bien. Ahora a enseñarnos, pero todo tiene que ver con Nvidia y 5 otros nombres que a mí me preocupa un poquito porque somos tan vulnerables frente a 5 o 6 nombres. Menos mal que Nvidia reportó bien, porque si no, hubiera sido bastante grave para los mercados, la verdad. Dentro de recesión, si llega a pasar, no digo que va a pasar, pero si llega a pasar, el sector tecnológico es uno de los peores en términos de desempeño. Por eso digo, no es venta, pero es protección lo que recomiendo. Es proteger las posiciones, proteger las utilidades. Y la última pregunta, con esto ya pasamos a nuestro segundo bloque. ¿La guerra en Ucrania es una buena razón para invertir en ETF de defensa? La guerra en Ucrania, ¿sería una buena razón para invertir en ETF de defensa? Yo creo que una mejor razón de invertir en un ETF de industriales que incluye defensa es que si Donald Trump gana, no Ukraine. Depende en quién gana. Trump va a dejar esa guerra de Ucrania, dejar de mandarles plata. Y él va a enfocar en lo que es China, eso es mi opinión, y Irán. Y él va a gastar, porque acuérdense, yo lo toqué en mi presentación, el déficit fiscal en mi país es 7% del PIB. Eso nunca ha pasado en la historia de mi país con crecimiento arriba de potencial. O sea, estamos gastando enormemente con una economía robusta. Entonces, ¿por qué hago referencia a eso? Si Kamala Harris gana, va a seguir gastando. Si Trump gana, va a seguir gastando, pero gastar en cosas distintas. Trump va a gastar en lo que es defensa, va a gastar en lo que es industriales, va a gastar en lo que es bajar los impuestos.
Harris, que va a gastar en programas sociales y en energía verde. Es así de sencillo. Van a seguir en la misma trayectoria de irresponsabilidad fiscal porque pueden y no hay incentivo para los políticos de corregirlo. Porque si tú hablas de recortar los regalitos del gobierno, la gente te vota del poder. Entonces los políticos no lo hacen. De hecho, hablé con el Congressional Budget Office, que es un ente que pronostica deuda de los Estados Unidos, pronostica todo, y ellos son sin sesgo político. Y les hice la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mercado va a decir, you know what, Estados Unidos tiene 20 trillones de dólares en deuda, tiene 7% de déficit fiscal, tiene 120% de deuda versus el PIB? ¿Hasta cuándo? Y mi pregunta hasta cuándo es, ¿hasta cuándo van a seguir comprando la deuda? ¿Hasta cuándo van a pensar, esto no puede seguir, algo va a pasar y vender los tesoros? Y él lo que me dijo es, en el plazo de 10 años, que es su presupuesto, ellos siempre miran 10 años, en 10 años, Seguridad Social queda en bancarrota, queda totalmente agotada. Y cuando esa crisis pase, es cuando van a arreglar el tema fiscal. Así que dichosos los próximos añitos, pero cuando vayamos acercando a bancarrota, la cosa se pone muy real. Eso según el fuente del Congressional Budget Office. Espero que eso conteste la pregunta. Muchísimas gracias, Catherine. Bueno. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Gracias. Por esta excelente intervención. Gracias a Stonex también por compartirnos una conferencista de este nivel. Y ahora queremos pasar ya a una perspectiva más local y lo hacemos de la mano de los expertos de nuestro equipo de inversiones. Tengo el gusto de presentarles, algunos de ustedes ya la conocen también, a Ingrid Segovia. Ella es especialista senior de inversiones y licenciada en Economía y Negocios del ESEN, candidata a nivel 3 del CFA Institute en Estados Unidos y con 10 años de experiencia en el manejo de portafolios. Bienvenida, Ingrid. Hola, hola. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ingrid, por la introducción. Muchas gracias, Catherine, por todo ese conocimiento que nos viniste a compartir. Y creo que se habla súper bien con los resultados que hemos tenido en el fondo. Les voy a ir contando un poquito. La idea de esta presentación es compartirles cómo les ha ido a nuestros fondos voluntarios, pero también hablar un poquito de cómo se maneja esa estrategia, cómo se toman decisiones, cómo se van priorizando esos distintos bloques que construyen nuestro portafolio. Entonces, primero, hablando del fondo APB Crecer Balanceado, los que lo conocen o los que invierten ahí saben que este fondo, una de las ventajas que nosotros ofrecemos es que este fondo consistentemente desde el inicio de sus operaciones en 2020 ha tenido alrededor del 50% de todo el fondo invertido en el extranjero. Eso tiene una diversificación entre activos y regiones, pero digamos, básicamente hablamos de Estados Unidos, Europa, Japón y mercados emergentes. Y cuando hablamos de activos, y creo que eso es algo súper importante del mensaje que nos dejó Catherine, que estamos en un momento, digamos, que no tiene muchos paralelos históricos, porque estamos viendo algunas señales que podríamos entrar en recesión y al mismo tiempo estamos viendo una economía en Estados Unidos súper fuerte. Entonces ahí una de las formas de proteger esas ganancias es la diversificación. ¿Cómo logramos esa diversificación? Aquí pueden ver a su derecha que la principal fuente de diversificación es por activo. Entonces, este fondo tiene la mitad de sus activos invertidos en el extranjero y el resto en El Salvador, que El Salvador tiene otras ventajas, digamos, sobre los activos internacionales en el sentido de que en El Salvador somos un mercado dolarizado, con tasas altas, pero aparte los activos salvadoreños locales en verdad tienen baja volatilidad. Entonces eso es un súper buen colchón para los retornos del fondo. Ya vamos a ver específicamente cómo se ha comportado en lo que va del año.
Y dentro de nuestras exposiciones internacionales, que es el 50%, digamos que mitad y mitad, para hablar en números muy gruesos, es en renta variable, en equity, lo que nos estaba mencionando Catherine, en acciones. Y la otra mitad está en renta fija internacional, que también ahí tenemos exposición a Estados Unidos, a los bonos soberanos, a los bonos del Tesoro de Estados Unidos que estábamos mencionando. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido desde 2023 al Fondo APB Crecer Balanceado? Fíjense bien, de hecho ahorita estamos en máximos históricos de nuestro valor cuota. Digamos que una persona que entró desde el principio, allá por 2020, ahorita ya tiene un retorno que sobrepasa el 17%. ¿Y cómo se ha visto explicado este último año si vamos descomponiendo ese número en todas las clases de activos? Y les voy a ir contando cómo van abonando a ese retorno. Si se fijan en los últimos 12 meses, hemos tenido un retorno de casi el 10% anual, que ha sido espectacular, sobre todo por esa recuperación que vemos por allá desde finales de 2023 en adelante, que ha sido súper rápida y súper fuerte. Entonces, ¿qué vemos? La gran estrella del show ha sido renta variable internacional, sin duda, con un retorno del último año del 20%. Luego tenemos renta fija internacional, o sea que esa exposición internacional es la que está manejando o está siendo el driver principal de los retornos del fondo, con más del 8%, que también para una Reserva Federal que tiene una tasa del 5,5% de referencia, es un súper buen retorno de los últimos 12 meses. Y seguido de eso, digamos, es la renta fija local, que si ustedes tienen inversiones, por ejemplo, también en depósitos a plazo o en cualquier producto remunerado de los bancos, pueden haber visto que hubo una subida de tasas en el mercado local de lo que nos estaban ofreciendo los bancos, y eso tiene que ver con el contexto global, con el contexto de liquidez local, y eso ha sido súper aprovechado por este fondo. Y por último, el efectivo y depósitos, que ese sí es caja pura y dura, que nos rinde casi un 5%, que también es súper competitivo y que nos ayuda a manejar la liquidez del fondo. Pero entonces, ¿cómo vamos tomando esas decisiones o cómo sabemos, digamos, en estos porcentajes que pueden ver del lado izquierdo del cuadro, cómo sabemos qué porcentaje poner en cada una de las clases de activos que nos puedan permitir construirles esos retornos que ustedes están esperando? Primero, como el gran marco de acción en nuestra política de inversiones, en renta variable podemos tener un mínimo del 10% y un máximo del 30%. La otra parte importante es que en efectivo y en cosas similares a efectivo tengo que tener un mínimo del 20% y todo lo demás es renta fija. Entonces, digamos que ahí ya tengo marcada una cancha de acción y de cómo tiene que funcionar, digamos, en rasgos muy generales el fondo y cómo tiene que estar construido. Pero fíjense que nuestro trabajo desde el área de inversiones es estar monitoreando diariamente y planteando estrategias que puedan ganarle esos retornos que ustedes buscan. Entonces, partimos primero del portafolio estratégico, que este es un portafolio que se revisa anualmente, pero se construye con una visión de 5 años, o sea que en línea con el horizonte de un inversionista que participa en este fondo, nosotros también tomamos esas decisiones de largo plazo, que exceden, digamos, eventos como las elecciones de Estados Unidos, que son eventos de corto plazo, sino que estamos buscando ese largo plazo de 5 años y construimos un portafolio que pensamos que puede generar buenos rendimientos. Y después de eso vamos tomando decisiones como por capas, se podría decir. La primera es cómo vamos a separar entre esas grandes clases de activos. ¿Cuánto vamos a tener en renta fija? ¿Cuánto vamos a tener en renta variable? ¿Cuánto de eso va a ser local y cuánto de eso va a ser internacional? Después seguimos en otra capa que en realidad va profundizando esas decisiones. Entonces, la otra capa es, ok, quiero tener renta variable, ¿en qué sectores quiero estar invertido? ¿En qué regiones quiero estar invertido? Y lo mismo pasa con renta fija internacional, que me dice qué riesgo quiero tener ahí. Quiero tener empresas de alto rendimiento, quiero tener empresas de grado de inversión, y así voy dando ese doble clic y armando con esos bloques el portafolio. Y por último, es el monitoreo y posicionamiento táctico, que digamos que ese es
nuestro trabajo más habitual, que es monitorear los mercados diariamente y proponer estrategias que puedan ganarle a los retornos que vemos en los mercados. Y para que tengan una idea como más aterrizada de cómo se ve esto y uniendo un poco el contexto que Catherine nos estaba mencionando antes, les traje un caso de estudio de un posicionamiento táctico que nos ha pagado súper bien este año. Ya vimos allá que tecnología fue el segundo sector, por ejemplo, que tuvo mejor desempeño en Estados Unidos, todo esto en Estados Unidos. Y entonces nosotros decidimos tener una sobreponderación en tecnología, digamos, al inicio del segundo trimestre del año. ¿Qué veíamos ahí? Veíamos que tenía un potencial de crecimiento de largo plazo, sobre todo por todas las innovaciones que están pasando alrededor de la inteligencia artificial. Y además veíamos que esas compañías tenían una posición sólida para enfrentarse a una posible recesión. Entonces, digamos que de forma táctica, o sea, de corto plazo, entonces estamos sobreponderando tecnología. Pero como mencionaba Catherine, es importante proteger esas ganancias, proteger las utilidades que estamos generando. ¿Y cómo podemos protegerla si estamos tomando como ese riesgo adicional en tecnología? Apostando también simultáneamente por un sector muchísimo más defensivo, que es salud, que digamos que lo que se espera es que salud en momentos de recesión, por ejemplo, se mantenga bastante estable, aunque con retornos menores que lo que nos puede dar tecnología, porque lo que estamos haciendo es protegiéndonos ante eventos adversos, podemos decir. Entonces, al mismo tiempo que sobreponderamos tecnología para proteger esas ganancias y esos retornos, también estamos sobreponderando salud, que mitiga la volatilidad y en general ante una desaceleración económica o ante una recesión puede dar ese rol defensivo dentro del portafolio que necesitamos. Entonces, digamos que estos son el tipo de decisiones y estrategias que ustedes pueden esperar, que nosotros estemos monitoreando y tomando todos los días y planteando este tipo de estrategias para poder construir esos retornos que ustedes están buscando. Entonces eso, hasta aquí es el balanceado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o sí. Sí, tenemos una pregunta. El señor Manuel Martínez nos dice cómo afectará la bajada de las tasas de interés de Estados Unidos a las tasas locales. Esa es una súper buena pregunta. Digamos que las tasas de interés local se mueven obviamente dentro de las dinámicas del mercado local, de oferta y demanda de dinero que existe en el mercado de El Salvador, pero también están bastante influenciadas por lo que pasa en otros lados del mundo, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que a medida la Fed empieza a bajar tasas en Estados Unidos, que se espera tan pronto como el próximo mes, empecemos a ver una bajada en tasas locales, pero que va a tener como un rezago importante, porque no es automático el efecto. Entonces puede ser que todos esos instrumentos más líquidos como efectivo, como depósitos a plazo, como reportos, empiecen a bajar sus tasas gradualmente, pero no al mismo paso ni a la misma velocidad que ocurra en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para adelantarnos a ese evento que ya en verdad es una certeza para casi todos los participantes del mercado? Es que estamos empezando a apostar por más duración dentro de los portafolios. Eso nos ayuda a que nuestros vencimientos o nuestras necesidades de estar colocando e invirtiendo esos recursos se vayan espaciando más con el tiempo y estemos como asegurando las tasas altas que tenemos en el contexto actual. Una segunda pregunta. ¿Un inversionista a largo plazo con aportes mensuales debería preocuparse por los ciclos económicos? Esa también es una buena pregunta. Digamos en términos generales, porque aquí en realidad lo que deberíamos de hacer es que converse en profundidad con su asesor. Ellos van a estar felices de apoyarlo, digamos, desde una perspectiva con más detalles de la situación particular de ese cliente. Pero yo creo que mientras tengamos un cupo dentro de nuestras inversiones que estemos invirtiendo a largo plazo, con cualquier objetivo que sea, digamos, una persona que esté invirtiendo a 10, 20 años no debería de estar preocupado por las recesiones, porque digamos que esos son
ciclos económicos y así como las economías se contraen, se expanden sucesivamente. Y entonces, mientras esté, digamos, correctamente alocado dentro de su portafolio, es decir, que haya un cupo específico que yo sé que esos recursos sí puedo mantenerlos en el largo plazo, entonces creo que no debería de preocuparse por los ciclos económicos, porque son esos, son ciclos que se repiten y que se han repetido a través de la historia y que no afectan digamos, la perspectiva de largo plazo de los activos en los que está invirtiendo. Eso es todo, entonces ahora vamos. Solamente quiero hacer un anuncio y invitarlos a que se queden con nosotros porque también tenemos una sorpresita más adelante. Así es que, perdón por la interrupción, solo quería invitarlos que al finalizar la conferencia de Ingrid nos acompañen un momento más porque vamos a hacer un anuncio interesante. Súper. Y ya para terminar, hablando del fondo renta fija, los que están invertidos también en este fondo saben que este fondo es muchísimo más conservador. De hecho, este fondo está invertido 100% en El Salvador y eso significa necesariamente pues que tiene la distribución bien parecida a lo que podemos ver en el mercado salvadoreño. Entonces, muchos reportos, certificados de inversión, fondos de titularización, pero sobre todo papeles de corto plazo de renta fija, lo que hace este fondo súper estable en el tiempo y sobre todo nosotros lo que queremos ofrecer a través de este producto es estabilidad para manejo de caja que puede ser de cortísimo plazo porque la posibilidad de tener desvalorizaciones en este portafolio es súper baja y eso es lo que nos dice la gráfica de su izquierda, que es el comportamiento del valor cuota desde el inicio del fondo. Ustedes pueden ver que esto es prácticamente una línea recta hacia arriba y de hecho este fondo en comparación con otras alternativas de liquidez local sigue siendo súper competitivo. En promedio los fondos locales están rindiendo 4,5% anual y nuestro fondo rinde más del 6%. Entonces, como para que tengan una idea de manejo de liquidez, horizonte de inversión corto o si simplemente ustedes lo que están buscando es estabilidad en los retornos, pues esta es como más la solución que estamos buscando. Se invierte 100% en El Salvador, entonces eso le deja tener ese comportamiento tan estable que les mencionaba antes. Y por último, y ya para cerrar y para dejarlos con las sorpresas que nos tiene el equipo, ¿cómo podemos decidir a dónde quiero invertir? Si estoy entre los dos fondos, si quiero hacer una combinación, porque no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Obviamente esto es algo que podrían conversar también en profundidad con su asesor en el sentido de si ustedes quieren hacer alguna combinación de estos dos productos, ver cuál es la combinación correcta para construir retornos, porque obviamente la estabilidad del fondo Crece Renta Fija es porque tiene bastante liquidez. Tiene un mínimo de permanencia de 7 días, entonces digamos que ustedes a la semana ya pueden estar retirando cualquier recurso que hayan depositado ahí. Entonces está pensado más como para el fondo de emergencia, ustedes lo pueden construir en base a un porcentaje de sus gastos mensuales, perdón, y entonces por ahí podría ser como el manejo de liquidez que tengan en ese fondo. Y del otro lado, cuando estamos hablando del balanceado, en realidad lo que estamos pensando es largo plazo, 3, 5 años, para metas específicas, para objetivos específicos que ustedes tengan y también pueden poner un objetivo en base a esas metas y a la cuantía de esas metas, que eso pueden hablar también con su asesor. Pero fíjense que lo que más me gusta es que los dos han existido juntos desde enero de este año y se han comportado tal cual como nosotros lo esperábamos. Uno es una línea recta, que es el Crecer Renta Fija, que si hubieran invertido $10,000 en enero de este año, ahorita hubieran ganado $360, digamos. Y del otro lado tenemos el balanceado, que es la línea celeste, que si ustedes pueden ver, por su exposición internacional, obviamente tiene más variaciones, pero al mismo tiempo sí ha generado más retorno. O sea, la diferencia es positiva. O sea, el riesgo adicional que estamos tomando en el balanceado, en realidad sí nos está pagando en retorno. Entonces ahí podemos ver la diferencia en estos 8 meses es
$300, pero lo que esperamos en el largo plazo es que esa diferencia se mantenga y entonces, pero que ocurra también, y es como el disclaimer y el doble asterisco, es que podemos tener momentos en los que experimentemos esas desvalorizaciones. Por eso es importante que conozcamos bien para qué objetivos estamos invirtiendo, qué perfil de riesgo somos, que es todas cosas que pueden revisar en la asesoría, para saber que vamos a poder permanecer en esa dinámica y en el largo plazo ese riesgo adicional que tomemos nos va a dar más retornos. Así que muchísimas gracias. Eso es todo por mi lado. No sé si hay más preguntas. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Ingrid. Y bueno, como les decíamos, tenemos una sorpresita. Los invitamos a seguir degustando, por favor, y compartiendo. Y en unos momentos, pues vamos a anunciar un sorteo que tenemos, que tiene ciertas, pues una dinámica con ciertas condiciones. Se los vamos a dar a conocer en unos 5 o 10 minutitos, por favor. Esto es lo que traíamos como parte de esta información y acercamiento y conocimiento, compartirles toda la experticia de los expertos, valga la redundancia, que hoy nos acompañan. Así es que los dejamos departiendo en mesa y volvemos en unos minutos. Muchísimas gracias.